Les tengo algo. Dice así. Ay, Juan. A ver. Bueno, primero café. Buen día. Dice así. El acuerdo colectivo, convencimiento colectivo en una congregación. La percepción del convencimiento colectivo o grupal dentro de un salón del reino sobre los lineamientos a seguir, consciente para el subconsciente, haciéndolo inconscientemente. Parece que estoy hablando en chino. Dice así. Mi papá me preguntó un día si su mamá iba a resucitar. Es decir, mi papá de 86 años me preguntó, mija, ¿tú crees que tu abuela resucite? ¿Tú crees que yo pueda ver o pueda volver a ver a tu abuela en un futuro, en el nuevo orden de cosas, en el jardín de Edén, en el nuevo jardín de Edén? Y yo le dije, pues mira papá, ¿por qué me preguntas esas cosas? Y me dijo, es que tu hermana y tu mamá me dicen que tu abuela era una bruja, y que los que tienen consorcios con el ángel del mal, es decir, con Satanás, no podrán regresar y serán destruidos eternamente en el Hades, que es el lago de fuego. Cuando era chiquita, mi abuela era una mujer muy buena con nosotros, mi abuela paterna. Era una mujer muy luchona, era una mujer que siempre tuvo que salir adelante porque se quedó viuda de su primer marido con una bebé de 3 años y con un bebé en el vientre. Es decir, mi papá nació un mes después de que hubiera muerto mi abuelo. Entonces, pues esta señora, esta joven, porque creo que tendría unos 23 años, 24 años, tuvo que luchar desde ese momento para salir adelante. Mi abuelo murió de tifoidea, él era ingeniero y entonces alguna vez se le ocurrió tomar agua de la llave en algún lugar en donde hacía mucho calor, pero en aquellos tiempos la gente se moría de tifoidea en una semana. Ahora la tifoidea se cura en 3 días. Entonces, tuvo que luchar desde muy joven para sacar adelante a sus hijos, que eran una tía abuela que tengo y mi papá. Entonces, se casó después con otra persona, tuvo hijos y alguna vez ella, pues ella aparte de ser muy luchona, ella tenía unas habilidades. Mira, aquí está Chipilito, ¿verdad? Que aquí está tú. Ella tenía unas habilidades de poder ver cosas que la gente no veía. Por ejemplo, ella leía las burbujas del agua. Usted tomaba un vaso de agua, un trago en un vaso de agua, y lo dejaba serenar, y al día siguiente ella podía leer cosas en esas burbujas y le decía a la gente lo que pasaba y lo que le iba a pasar y cosas del futuro. Y también leía las cartas y ella veía muchas cosas. Ella veía, como dicen por ahí, ánimas. Cuando ella era chiquita, desde chiquita, vivían en una hacienda que había sido un convento de monjas, y yo creo que estos cuentos o estas historias se han venido dando con muchísima gente ha tenido habilidades de escuchar y oír cosas. Y ella desde chiquita veía en esos corredores grandes de la hacienda, de esta hacienda vieja, veía 2 monjas. Y esas monjas iban caminando y rezando, caminaban y rezaban, y de repente algún día a ella le daba mucho miedo a mi abuela.
Y ella nos contaba, porque yo estaba chica y ella contaba y decía que veía pasar a estas monjitas rezando y a ella le daba mucho miedo y se escondía. Y después alguna vez se armó de valor y la siguió. Entonces la siguió a distancia. Y cuando llegó a una pared gigante, a una pared grande, ahí se desvanecieron las monjitas, se desvanecían en esa pared. Ella les perdía ya la pista. Como eran lugares tan oscuros también, porque tenían corredores muy largos en donde eran pues caballerizas y eran conventos que pasaban muchas personas y carruajes y muchas cosas, pues no sabía, hasta que después tiraron esa hacienda para hacer edificios y encontraron unos nichos, es decir, unas partes donde se ponían los santos, bateadas o tapadas con cemento, que se habían hecho como unas columnas rectas, así, uniformes. Y en esas columnas habían esqueletos de bebés, habían esqueletos de niños que habían sido, según la teoría, pues abortos, niños de monjas embarazadas, que pues los emparedaban, ¿verdad? Los ponían en la pared. Entonces, desde chiquita mi abuela tenía esta habilidad de poder ver cosas y de escuchar cosas. De hecho, cuando se casó por segunda vez, tuvo una suegra muy mala, que la trató siempre muy mal. Y esa suegra se enfermó y al morir, pues murió en el hospital, creo que le dio cáncer. Y a la mañana siguiente le comentó mi abuela a mi papá y le dijo, fíjate que me vino a visitar fulana, ya se murió. Ya decía mi abuela, ya desencarnó, es decir, como que ya deja la carne, ¿no? El cuerpo. Entonces, decía, voy a tomar tantito café porque decía, se vino a despedir esta desgraciada. Y entonces mi papá le dijo, ¿cómo que a poco? Pues si no estaba en el hospital. Y dice, no, ya se murió. Y se vino a despedir y me vino a pedir disculpas. Y no la perdoné, porque me trató muy mal a mí y a ustedes los trató muy mal. Así era mi abuela, era una mujer muy bragada, ¿no? Y bueno, el caso es que pues pasa el tiempo y muere mi abuela. Y nos deja cierto mobiliario, nos deja unos sillones muy grandes, pues de aquel lugar. Y pues en la casita en donde vivíamos nosotros nada más cupo un sillón, que era el sillón en donde ella se sentaba a escuchar el radio. Y a ver algunas cosas en la tele, porque pues ya claro que ya había tele, ¿no? Y entonces mi mamá y mi papá, perdón, mi mamá y mi hermana se confabulaban contra mi papá porque ellas ya estudiaban la Biblia y le decían que ellas tenían pesadillas y que soñaban cosas muy feas y que veían cosas feas en ese sillón, que estaban ahí esas cosas en el sillón, porque la abuela, era de la abuela ese sillón, y ese sillón tenía espíritus y tenía energía satánica. Y mi papá, después de ciertos años, sí, en donde estuvo escuchándolos, porque él quería mucho ese sillón, porque era de su mamá, era algo que le recordaba a su mamá, que había sido muy buena, ¿no? Y yo me sentaba en ese sillón y a mí nunca me causó ningún problema, al contrario, yo también sentía que estaba ahí con mi abuelita, es decir, era de mi abuela, ¿no? Entonces tenía un sentimiento bonito. Y bueno, el caso es que terminó tirando el sillón. Mi papá terminó tirando este sillón porque ya no pudo con esta cosa de que le decía a mi mamá todo el tiempo y mi hermana todo el tiempo que tirara el sillón y que para que dejaran de tener pesadillas, que pues pura cosa acá. Pero bueno, el caso es que mi papá después me pregunta por eso la cosa, ¿no? Me dice a los 86 años, oye, ¿será que veamos a tu abuela? ¿Será que veamos a mi mamá? Que mi papá toda la vida extrañó a mi mamá. A mi abuela, perdón, mi papá toda la vida extrañó a mi abuela y a mí era la única que me llevaba al panteón a llevarle flores a mi abuela.
Y bueno, pues, ¿cómo es posible que un hombre de 86 años pueda sentirse influenciado por un credo o por una forma de pensar de un culto que le está diciendo todo el tiempo que está mal esto o está mal otro, hasta dudar si va a ver a su mamá en un nuevo orden de cosas? Pues yo le respondí que de acuerdo con la Biblia y como las reglas que tienen establecidas los del culto, por supuesto que sí. Pero más que el culto es porque si Jesucristo murió por nosotros, por supuesto que tenemos esa esperanza. Esa esperanza, y eso no tiene religión. Y si mi papá, que es un hombre tan grande, tuvo esa duda, imagínense este pobre hombre en Alemania. Yo siento mucho pesar por este señor que cometió este terrible hecho de ir y disparar, porque a él le han de haber dicho tantas cosas durante tanto tiempo, en donde pues terminó cambiándole todo su chip, le terminaron cambiando todo lo que viene a ser el punto de vista de las cosas y un punto de vista sano de las cosas. Y es por eso que repito lo que les digo, el acuerdo colectivo, convencimiento colectivo en una congregación es la repetición sistemática, semanal, y quizás diaria, porque hay muchos que toman tanto en serio la religión que tienen que ir a predicar casi diario, en donde su mente cambia colectivamente y personalmente, cambia hacia una forma de pensar terriblemente destructiva y fatalista. Y esto se hace para obedecer una estructura de una religión que hace eso a su conveniencia para reformarles el pensamiento a las personas. Es por eso que lo hacen conscientemente. Es decir, usted levanta la mano y una vecina o alguien que se sienta a un lado que usted no conoce levanta la mano. Y lo que usted iba a decir lo dice esa persona. Y no se da cuenta usted que esa persona está diciendo lo que usted estudió. Lo que se da cuenta es que lo que está diciendo es la verdad porque usted también lo pensó igual. Y no es que haya sido algo que usted pensó por su propia voluntad, sino es algo que usted siguió bajo un lineamiento, bajo un estudio y bajo una repetición sistemática, semanal y diaria de las reuniones en las que se congregan. Es decir, a usted le van a decir que estudie esta parte del discurso, de la atalaya, por decir, o de X estudio que tenga, y va a tener que seguir los lineamientos que ellos quieran. Y cuando otra persona contesta lo mismo que usted pensaba, dice, no, pues es la verdad. Por supuesto, ¿cómo es posible que yo, que no conozco a este señor o a esta señora que acaba de contestar lo mismo que yo pensaba, contestó correctamente lo que yo estaba pensando? ¿Es la verdad? Pues estamos en la religión verdadera. ¿Por qué? Porque tenemos la misma mentalidad y porque tenemos el mismo objetivo y porque tenemos la misma forma a donde vamos, ¿verdad? Y no, aquí la realidad es que a usted, a mí y a los que nos hemos salido, nos han coaccionado para que tengamos los mismos lineamientos y las mismas formas de pensar de acuerdo a la conveniencia de la organización. Es por eso que vuelvo a poner, seguir conscientemente los lineamientos para que llegue a una forma subconsciente y para que lo hagamos inconscientemente todos los días. Ya contestamos hasta la fecha, yo contesto cosas inconscientemente de lo que yo tenía aquí adentro, que son estos lineamientos. ¿Usted qué opina?